Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. La palabra inmortal o inmortalidad aparece 3 veces en la Biblia y ninguna ligada a ningún tipo de alma inmortal, creencia pagana que no aparece en la Biblia. La Biblia es clara cuando enseña que cuando muere el cuerpo, nada lo sobrevive. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Cuando alguien muere, vuelve a su suelo. En ese día de veras perecen sus pensamientos. El alma muerta no está consciente de nada, de ahí que la Biblia diga poéticamente que los muertos están dormidos esperando la resurrección en el último día. Si el alma fuera inmortal, esta no moriría. Sin embargo, la Biblia dice en cuanto a cualquier alma que haga trabajo de clase alguno, en este mismo día tendré que destruir a esa alma de entre su pueblo. Jesucristo de hecho dijo: es lícito en el sábado hacer bien o hacer daño, salvar un alma o destruirla. Aquí aparece la palabra griega apolumi, que significa destruir completamente, por lo que uno puede preguntarse: ¿no sabía Jesús que el alma es inmortal y no puede morir, no puede ser destruida? En Ezequiel capítulo 18 versículo 4 también dice: el alma que esté pecando, ella misma morirá. Aquí los amantes de lo imaginativo argumentan que el alma muere espiritualmente, aunque esto es ilógico. En Mateo capítulo 26 versículo 38 Jesús dice sobre su alma: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédate aquí y mira conmigo. Por lo que si la muerte del alma significa perder la espiritualidad, pues Jesús también perdió su espiritualidad cuando murió su alma. Y es que la inmortalidad no es algo que se tenga, es algo que conseguirán los escogidos para reinar con Jesucristo en el cielo. La Biblia describe el cambio a la vida espiritual de esta manera: se siembra en corrupción, se levantan en corrupción, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Este texto destroza la mentira del alma inmortal, pues Pablo dijo que se resucitaría como espíritu, no que se dejaría la carne y saldría el espíritu. Pero si algo destroza la falsa doctrina del alma inmortal, es que la inmortalidad se gana, no se tiene, porque esto, que es corruptible, tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal, tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto, que es corruptible, se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Aquí la palabra griega que aparece es enduo, que significa vestido, vestidos, vestíos, para vestir o ser revestidos con, en el sentido de hundirse en una prenda de vestir. Por lo tanto, ¿cómo algo que ya es inmortal tiene que vestirse de inmortalidad? Este texto es determinante, pues Pablo dijo que lo mortal, o sea, el cuerpo, tiene que vestirse o transformarse de inmortalidad. Si tuviéramos un alma inmortal, Pablo simplemente debería de haber dicho: dejar lo mortal para que salga lo inmortal. Además, la creencia de la resurrección de solo la carne en el último día para volverse a unir en el cielo carece de lógica, pues Pablo tendría que haber dicho: dejar lo mortal, que salga lo inmortal, para en el último día coger de nuevo lo mortal y transformarlo en inmortal, para tener 2 cuerpos inmortales en el cielo, la carne inmortal más el alma inmortal. Estas son las ideas falsas de la cristiandad moderna, por lo que la inmortalidad es algo que se gana, no que se tiene. El primero que la Biblia dice que fue recompensado con el don de la inmortalidad es Jesucristo. Él no poseía la inmortalidad antes de que Dios lo resucitase, como indican las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 9. Cristo, ahora que ha sido levantado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no es amo sobre él. Por esta razón, en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16 dice que Él, Jesucristo, es el único que tiene inmortalidad. En Hebreos capítulo 7 versículos 15 y 16, y resulta todavía más evidente que cuando aparece otro sacerdote que es como Melquisedec, que no ha llegado a ser sacerdote por el requisito legal que se basa en el linaje humano, sino por el poder
de una vida indestructible. Aquí aparece la palabra griega akatalutos, que significa indisoluble, es decir, figuradamente, permanente, indestructible, y la Biblia dice que la inmortalidad significa vida sin fin e indestructible. Y es que el alma inmortal contradice la Biblia, pues la Biblia habla de detener, librar y salvar de la muerte a un nefes o un alma. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5 versículo 20 dice: sepan que Él, el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Aquí dice que el alma puede sanatos, que significa mortal, mortandad, muerte. También leemos: no hiramos mortalmente su alma. Allí tiene que huir el homicida que hiera mortalmente a un alma sin intención. Su alma morirá en la juventud. Si el alma fuera inmortal, Jesús habría mentido cuando dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, su alma, en rescate por muchos. La palabra griega traducida por vida es psique, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo, la persona. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, entonces Jesucristo no habría dado su alma o su vida en rescate completamente, la totalidad de su ser, es decir, no habría muerto y no existiría la redención por la sangre. Algo sorprendente en las traducciones bíblicas es la corrupción y cómo intentan con el cambio de palabras ocultar las verdades bíblicas de manera vergonzosa. Y es que las convicciones religiosas de los traductores que creen en el alma inmortal o en el infierno de fuego condicionan su trabajo y lo manipulan, dejando rastros tan claros que dejan claro que saben la verdad y conducen a la gente a la mentira. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7 versículo 13 dice: espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y algunos traductores han usado el término infierno o perdición en vez de destrucción, que es lo que realmente significa la palabra griega original apoleía, aniquilación. En Mateo capítulo 7 versículo 13, la Reina Valera de 1960: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y es que usando la palabra perdición pierde su verdadero significado, y es que si el camino ancho nos lleva a la destrucción, es porque al final del camino no hay un infierno de fuego, que es donde nos llevaría el camino, y tampoco tendríamos un alma indestructible. Y el contexto es claro: un camino nos lleva a la vida eterna y el otro a la destrucción, no nos lleva a la perdición, que es como diciendo al infierno. Y cuando lo miramos en una interlineal en griego, como dice con toda claridad, apoleía, que es traducido por aniquilación, destrucción, que es a donde el camino ancho y espacioso lleva. Si el final del camino fuera un infierno de fuego, la Biblia debería decirlo con total claridad. Otro ejemplo es en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Y otra vez, Dios nos dice que no desea nuestra destrucción, no dice que no desea que terminemos en un infierno de fuego por la eternidad. Y ahora, cuando lo comparamos con Biblias de creencias falsas como el infierno o el alma inmortal, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y traducen destrucción con que Dios no quiere que ninguno perezca, volviendo a engañar al lector para que no vean claro que el final es la destrucción. Y cuando lo miramos de nuevo, la misma interlineal en griego, apoleimi, ser destruido, matar, morir, aunque hay otras traducciones que son más honestas. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Otro caso es en Juan capítulo 3 versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. De nuevo Dios dice que no quiere que seamos destruidos, pero de nuevo la Reina Valera 1960 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda por el universo, no sé dónde, mas tenga vida eterna. Y cuando lo comparamos con la interlineal en griego, vuelve a aparecer
apolumi, se ha destruido. Y por último, en Mateo capítulo 25, 46, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Vemos que los injustos serán cortados, o sea, destruidos, quitados, pero cuando lo comparamos con la Reina Valera de 1960, irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Vemos que usan palabras como castigo o tormento eterno para hacer creer al lector que el final de los inicuos es un infierno, donde el alma inmortal será quemada por la eternidad. Sin embargo, cuando lo comparamos con el griego, dice literalmente kolasis, poda. Por lo tanto, serán cortados, serán podados, serán destruidos, aniquilados. Con eso se ve la deshonestidad de estas traducciones que engañan a las personas con el fin de los inicuos. Sin embargo, hay un texto que no modificaron y lo deja claro en el Salmo capítulo 37 del 9 al 10, porque los malos serán eliminados, solo un poco más, y los malvados ya no existirán. Por lo que el contexto es claro y los malvados serán destruidos, serán eliminados y ya no existirán en ningún sitio, pues no existe el alma inmortal, porque los malhechores serán exterminados y dejarán de existir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Reconociendo que la Biblia no enseña que el hombre puede existir aparte de su cuerpo, el Nuevo Diccionario Bíblico por Douglas dice: pero en ninguna parte de la Biblia se nos muestra al hombre existiendo aparte del cuerpo, aun después de la muerte, en una vida futura. Por eso se puede ver que la esperanza que ofrece el clero de la cristiandad, de vida después de la muerte como alma inmortal, es una esperanza falsa. Se basa en la imaginación humana y no en la verdad bíblica. La enciclopedia judía dice: el creer que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo es asunto de especulación filosófica o teología más bien que de fe sencilla. Y en armonía con ello, no se enseña explícitamente en ninguna parte de la Santa Escritura, por lo que el alma muere, no es inmortal, y la única promesa de inmortalidad que da la Biblia a los escogidos se gana y serán transformados, serán vestidos de inmortalidad. Por lo que, parafraseando a Justino Mártir, los que digan que existe el alma inmortal no se les considere como cristianos.